Ah, muy bien. Pues muy bien, ¿cómo está, hermana? Muy bien, gracias a Dios. Estaba muy cansada, pero me di un baño y ya como que se me renovó el alma. Creo que todos estamos en las mismas, ¿no? Muy bien, creo que a lo largo de estas noches no nos habíamos presentado, no nos habíamos, bueno, creo que ahorita ya sé más o menos cómo me llamo, ay, no sé cómo me llamo, pero bueno, mi nombre es Sayuri y es un gusto conocer a cada uno de ustedes, por Y favor. el mío es Julie, para servirles. Ok, entonces somos Sayuri y Julie y nosotros estamos muy felices de que ustedes estén aquí el día de esta noche. Muy bien, para empezar, nosotros vamos a empezar con nuestro canto tema. ¿Nos pueden poner el canto tema? Vamos a empezar con nuestro canto tema. ¿A cuánto nos ha gustado el canto tema? A todos, ¿verdad? Vamos a cantar nuestro canto tema. Poniéndonos en pie, vamos a unirnos nuestras voces para cantar el canto tema. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, en mi caminar. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a elevar una palabra de oración. Oremos. Padre cariñoso, gracias porque hoy nos permites reunirnos en tu casa de oración. Permite, Señor, que tu santa palabra transforme nuestros corazones. Gracias porque en esta noche nuestros hermanos han elegido estar en este lugar y no en otro. Permite, Señor, que podamos siempre estar unidos con tu santa bendición. Gracias, Señor, porque nos permites tener al pastor como orador. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a disfrutar de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, en la entrada a muchos nos dieron un papelito para que fuéramos escribiendo nuestras peticiones, nuestros agradecimientos. Si ya lo tenemos, es momento de pasarlo a depositar. Si no, lo podemos pasar a dejar. Ok, si alguien necesita una pluma o un lápiz, nuestros guías los van a hacer llegar. Y muy bien.
Muy bien, vamos a seguir con la parte de nuestra programación. No sé si alguien más necesita algún lápiz, una pluma que les podamos prestar. ¿Usted se acuerda de cuál fue el tema de ayer? Ayer era el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿verdad? Ayer, no lo sé, vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cuál era el tema de ayer? Era algo de mover, el zarandeo. Muy bien, perdón. Me equivoqué, ese era el de hoy, ¿verdad? Sí, muy bien, ya nos adelantaron. Pero el de ayer era el zarandeo y ayer descubrimos que era, ¿no? Que era un movimiento pues bastante brusco. Y el día de hoy, ya nos dijo la hermana, ¿cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el tema, por favor? El sello de Dios y la marca de la bestia. Interesante, ¿eh? Suena bastante interesante el tema de esta noche. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema. Por nuestro pastor, es su tiempo. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Me siento bien contento de estar nuevamente una noche más aquí con ustedes. Y saben que una de las cosas que más me gusta es poder saludar a cada uno de los presentes, pero también me gusta mucho cuando en la entrada de la iglesia nos reciben con tanto cariño. ¿A cuántos nos gusta? ¿Verdad? Siempre es bien bonito, así que qué bonito que tenemos esa parte de la recepción y muchas felicidades porque realmente ser recibido de una buena manera, de una manera bonita, siempre es un abrazo al corazón y nos sentimos contentos. ¿Están felices? Sí, que el Señor les bendiga. Yo me siento muy feliz. El tema de hoy, en esta noche, voy a poner también mi reloj porque luego no lo pongo y me tardo mucho. Pero voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme del tiempo y ser puntual. Y bueno, el tema de esta noche es un tema que tiene que ver también con el tiempo final. Así que, bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hacer una oración. Les invito a que cierren sus ojos para orar. Nuestro Dios, santificado sea tu nombre. En esta noche queremos pedir que tú nos dirijas al estudiar tu santa palabra. Acompáñanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. En esta noche vamos a hablar acerca de... El título de esta noche, ¿alguien lo recuerda? Está en el... Muy bien. No, el de esta noche. El de esta noche, sí, el sello de Dios y la marca de que... ¿Han ustedes escuchado eso del número de la bestia, el 666 y todo eso? Hoy vamos a ver un poquito acerca de qué es eso de la bestia. Vamos a verlo de manera breve, pero me gustaría verlo de una manera muy interesante. No traje los PowerPoints, pero me gustaría hacer una dinámica con ustedes para que ustedes y yo podamos ser ilustrados en esta parte de quién es la bestia o qué es la bestia, qué significa la marca de la bestia que se impone y también sobre todo qué significa el sello de Dios. En esta noche me gustaría participar, no van a decir nada, solamente me gustaría que participaran y vamos entonces me gustaría que pudieran pasar aquí 4 personas que quisieran, voy a ilustrar el asunto de Apocalipsis capítulo número 13, porque es la parte que vamos a tocar, pero me gustaría que pasaran 4 personas y vamos a hacer una dinámica aquí que nos va a ilustrar qué es lo que está ocurriendo en Apocalipsis capítulo número 13. Muy bien. Bien, antes de que pasen, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Mientras, anímense a pasar. Antes de leer Apocalipsis 13, me gustaría leerles, porque Apocalipsis 13 no lo podemos comprender si nosotros no comprendemos Daniel capítulo número 2 y Daniel capítulo número 7. Por eso vamos a leer la contraparte de Daniel capítulo número 2 o el complemento de Daniel capítulo número 2, que es Daniel capítulo número 7. Les invito a abrir la Santa Biblia en Daniel capítulo número 7. Dice entonces la Biblia
en el libro del profeta Daniel, capítulo número 7. Voy a esperar a que lo tengamos. Daniel, capítulo número 7. Muy bien, gracias a quienes nos están ayudando ahí con las Biblias. Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Muy bien. Daniel capítulo número 7. El libro de Daniel se llama Daniel porque lo escribió un profeta cuyo nombre es ¿qué? ¿Cómo se llamó el profeta que escribió el libro de Daniel? ¿Cómo se llamó? Daniel. Se llamó Daniel. Ahora, esta profecía de Daniel, capítulo número 7, es una profecía que nos explica el desarrollo de la historia del mundo y que se complementa muy bien con Daniel, capítulo número 2, que nos habla acerca de una estatua de Nabucodonosor, también muy interesante, que es el desarrollo de la historia del mundo. Ahora, Daniel capítulo número 7 lo ilustra de una manera muy interesante, lo ilustra a través de algunas imágenes. En Babilonia había una puerta muy grande, una puerta llamada Ishtar, y mañana voy a presentar el asunto de la puerta de Ishtar, pero en Babilonia había grandes imágenes de bestias, de animales raros, de híbridos, que en el arte babilonio, ellos gustaban de todas de esas bestias, lo formidable, lo colosal. Cuando nosotros vemos aquí la presentación de bestias, significan naciones, significan pueblos grandes que tienen características sobre todo poderosas. Voy a leer rápidamente Daniel capítulo número 7, del versículo número 1 en adelante. Vamos a poner mucha atención. ¿Quién escribió este libro de Daniel? ¿Cómo se llamó? Es muy importante porque en la dinámica que vamos a hacer necesitamos comprender quién escribió el libro de Daniel. ¿Quién lo escribió? Daniel, el profeta Daniel. El profeta Daniel. Y el profeta Daniel vivió en el tiempo del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era rey ¿de qué nación? De Babilonia. De Babilonia. Muy bien. Escuchen esto entonces en la Biblia. Daniel capítulo número 7, versículo 1 dice: en el primer año del rey Belsasar, que aquí ya había pasado Nabucodonosor, el rey Belsasar, dice, rey de Babilonia, escuchen, ¿en dónde se ubicaba? ¿Quién escribió el libro de Daniel? Daniel. ¿Y en qué momento vivió? ¿En qué reino vivió? ¿En el reino de quién? De Babilonia. Importantísimo eso. Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras entraba en su cama y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. Aquí vamos a ver que los 4 vientos del cielo significan también la agitación que hay inducida por los ángeles del enemigo. Los 4 vientos de la tierra significan la tierra completa y están alborotando el mar, que el mar simboliza también a la gente o todo el mundo. Es decir, lo que viene es un asunto mundial, pero también que representa mucha agitación, una agitación mundial. El versículo número 3 dice: y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían ¿de dónde? Del mar. Es decir, donde hay mucha gente, donde hay muchas naciones, mucho pueblo. Ahora dice el versículo 4, la primera era como un ¿qué? Escuchemos eso. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón ¿de qué? Corazón de hombre. Eso es una referencia también a Babilonia. Es una referencia a Babilonia. ¿En dónde
en donde nosotros lo vemos. Lo vemos rápidamente, lo voy a leer. Ahí mismo el capítulo número 7. Vamos a leer en el capítulo, el versículo número 19, dice Daniel 7:19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba a las obras con sus pies. Está dando una descripción de la cuarta bestia, una bestia espantosa y terrible. Pero la primera bestia era semejante a un ¿qué? A un león. La cuarta bestia era espantosa y terrible, nos da la descripción, era la más espantosa de todos. Y dice que desmenuzaba, pero ¿qué? Vamos a ubicarnos en la primera bestia, que era semejante a un león. Voy a leer entonces el versículo 5, dice, la segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, traga mucha sangre, ¿verdad? Traga mucha sangre, mucha carne. El versículo 6 dice, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un ¿qué? A un leopardo, dice aquí mi versión, con 4 alas de ave en su espalda, tenía 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dado poder. Y la cuarta bestia, dice el versículo 7, seguí mirando en la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa y terrible, muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores, tenía 10 cuernos, ¿verdad? Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, delante de él le fueron arrancados 3 de los 3 primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Ahora, cuando nosotros vemos capítulo 7 y capítulo número 2 de Daniel, nos vamos a dar cuenta que estas bestias que se ilustran aquí, tienen una relación con las partes del cuerpo de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo número 2, ¿verdad? La primera nación era Babilonia, es Babilonia. La segunda nación, ¿cuál era? Medo-Persia, después Grecia y Roma, ¿verdad? Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero a mí me gustaría ilustrarlo porque quiero leer Apocalipsis 13, porque vamos a ver el asunto de la marca de la bestia, pero necesitamos comprender esto. Para esto rápidamente me gustaría pedirle a 4 personas que pasen aquí conmigo, para que yo pueda ilustrar rápidamente el asunto de Apocalipsis capítulo número 13. A ver, algunos miembros de la iglesia que pasen, es sencillo, rápidamente. Gracias. Perfecto. Gracias a los valientes. 4, sí, por acá. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Me falta uno. ¿Alguien más? Gracias. Ahí viene Ernesto. Gracias, muy amable. Muy bien. Le voy a pedir a Ernesto que se coloque ahí. Muy bien. Ahí, muy bien. Vamos a ilustrar a la congregación. Esta parte del tiempo. Para que nosotros comprendamos Apocalipsis capítulo número 13, necesitamos entender Daniel capítulo número 7. Y vamos a ir con esta primera entidad, esta primera bestia, que es ¿el qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el primero? El león. Y yo le voy a pedir a nuestra hermana que ella sea el león. ¿Sí? ¿Y cómo ruge el león? A ver. Es un león. Y el león, ella va a decir, yo soy el león y represento. ¿A quién representa el león? ¿A quién representa el león? ¿A Babilonia? Muy bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, el león. Después, la segunda, ¿quién es? ¿Qué es?
La segunda es ¿cuál? El oso. A ver, la hermana es el oso. ¿Cómo le hace el oso? Yo ni sé cómo así puja o se queja el oso. Muy bien. Sí. El oso. Entonces, usted es el oso. ¿Y a qué reino representa el oso? Los medos persas. Los medos y los persas. Muy bien, perfecto. ¿Decimos amén? Amén. Muy bien. Nuestra hermana entonces, ¿cuál le tocó? ¿El leopardo? El leopardo. ¿Y el leopardo a quién representa? Grecia. Grecia. Y yo voy a ser la bestia espantosa y qué, ¿verdad? Con estas barbas así, así. Una bestia espantosa y terrible. Voy a pedirle a una persona más que venga. A una persona. Yo quise ser la bestia espantosa y terrible, pero yo quiero a alguien más que venga, alguien que me ayude. Porque no quería que nadie fuera la bestia espantosa, sino yo, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. ¿Alguien más que quiera venir? Y le voy a pedir, Ernesto va a ser Daniel. Él es el profeta Daniel. Ahora, el profeta Daniel escribió en el tiempo de ¿qué reino? ¡Wow! En el tiempo del reino de ¿qué? De León, de Babilonia. Ahí estaba Daniel, ¿sí o no? Ahí lo dice Daniel capítulo número 7. Dice que Daniel estaba en el reinado del rey. ¿Cómo se llama el rey? Belsasar, que era el rey de ¿qué? De Babilonia. ¿Es él? León. Wow. Daniel, Babilonia, el león. Después tenemos a el oso. El oso medio persa. Tenemos a Leopardo. el leopardo, que es Grecia. Grecia. ¿Y yo soy qué? La bestia espantosa y terrible, y yo simbolizo ¿qué reino? Roma. Y en este otro extremo tenemos a otro profeta. ¿Qué profeta es? A Juan. ¿Usted va a ser el profeta? Juan. El profeta Juan. Ahora, con esto en mente, vamos a leer Apocalipsis capítulo número 13. Vean qué interesante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13, de la siguiente manera, nos va a dar una ilustración maravillosa. Apocalipsis capítulo número 13 es la introducción de dos bestias muy interesantes en la palabra del Señor. Muy bien. Apocalipsis capítulo número 13, voy a leer el versículo 1 en adelante. Escuchen esto, porque aquí el que está escribiendo ya no es Daniel, que escribió 600 años antes de Jesús, es decir, 600 años antes que ¿quién? Que Juan. 600 años antes que Juan. ¿Por qué? Porque mientras Daniel está escribiendo en el tiempo de qué, de Babilonia, Juan está escribiendo en el tiempo de ¿quién? De la bestia espantosa, terrible. No sé ni cómo hacerle de tan espantoso que soy. No sé ni cómo hacerle. Pero escuchen esto. Apocalipsis capítulo 13 dice, y el versículo 1, este es Juan. Aquí está Juan, ¿verdad? Levante la mano Juan. Juan, saluden a Juan, por favor. Es Juan. 600 años después que Daniel. Dice entonces, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de qué, de blasfemia. Ahorita vamos a ver la identidad de esta bestia. Ahora, el número 2 dice, la bestia que vi, fíjense esta bestia cómo era semejante a y yo quiero que levante la mano cuando yo mencione, era semejante a ¿qué? A un leopardo. Y levanten la mano y ven ustedes aquí adelante, levante bien, era semejante a un leopardo. Después dice, sus pies como de ¿qué? Bajen la mano y ahora levante la mano de oso, y después dice, y una boca como boca de ¿quién? De león. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la historia? Lo que está diciendo la Biblia aquí. Esta bestia que nosotros vemos aquí es una combinación. Esta bestia de Apocalipsis es una combinación de las 4 bestias de ¿qué?
de Daniel capítulo número 7. Pero noten, fíjense cómo les está mencionando cómo les está mencionando Juan. Juan dice que vio una bestia que era como un ¿qué? Y tenía características de un ¿qué? Y tenía características de ¿qué? ¿Un qué? De un león. Ahora, no es una casualidad que Juan, levanten la mano Juan, no es casualidad que Juan esté mencionándolo así. Porque Juan está viendo la perspectiva de la historia desde aquí, desde la cuarta bestia espantosa y terrible que es Roma. Ahorita vamos a ver rápidamente por qué. Entonces, la perspectiva de Juan, que está escribiendo desde este tiempo, desde este momento, desde el momento del Imperio Romano, él ve al leopardo, al oso y al león. ¿Notan? Pero cuando Daniel escribe, Daniel ve al león, al oso y a qué, y al leopardo. ¿Ven cómo es maravillosa la Biblia, hermano? Porque la Biblia tiene un orden y lo presenta de esa manera, lo va presentando de esa manera. Entonces, aquí ocurre algo porque estas bestias, esta bestia que nosotros vamos a estudiar rápidamente en Apocalipsis capítulo número 13, tiene características de todas las anteriores. Ahora tiene características de este, y entonces nosotros vamos a identificar quién es o qué es la bestia de Apocalipsis capítulo número 13. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias Juan, gracias Daniel y gracias al león, al oso y al leopardo. Decimos amén, gracias. Bueno, ¿sí se pudo ilustrar más o menos? ¿Sí? Lo que está pasando en la historia. Ahora, gracias, muchas gracias por esa participación. Esta ilustración es para que nosotros veamos que noten, les voy a decir algo. Daniel no conoció a Juan. Juan no conoció a Daniel. 600 años estuvieron de distancia, de tiempo, estuvieron en el tiempo. Sin embargo, la Biblia es toda armoniosa. Incluso en algunos momentos en que nosotros podemos encontrar textos difíciles en la Biblia, nosotros cuando oramos, le pedimos a Dios, investigamos diligentemente, Dios siempre nos va a revelar esa armonía que hay en la santa palabra del Señor. Ahora vamos a seguir, capítulo número 13, versículo número, voy a leer el versículo número 2, que es el versículo que ya leí, para ver el orden en el que aparecían ahora las características de esta bestia. Capítulo número 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Ahora, escuchen esto. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora, acompáñenme unos versículos más atrás, en capítulo número 12, Apocalipsis capítulo número 12, el versículo, voy a leer el capítulo número 12 y voy a leer el versículo, vamos a leer los versículos, el versículo número, capítulo número 12, y voy a leer el versículo número 7 en adelante. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es quien es igual a Dios, es Cristo, y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, que Satanás. Satanás significa adversario. Ahora, aquí Juan va intercalando a estos nombres del enemigo. Le dice dragón, le dice serpiente antigua, le dice diablo. Es el mismo, es el enemigo de Dios. En el capítulo número 13 nos dice que a esta bestia, que tenía las características de todas las bestias de Daniel, le dio a esta bestia, dice el versículo número 2, Apocalipsis 13:2, dice: la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder, le dio su trono y gran autoridad.
Dice el versículo 3, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió ¿a quién? A la bestia. Aquí vamos a entrar en una parte muy interesante que se trata acerca de la historia de la humanidad. Rápidamente voy a mencionar lo que dice Daniel capítulo número 2. Daniel capítulo número 2 habla acerca de una estatua, de la estatua del rey Nabucodonosor, que es una estatua muy imponente, alta, que parecía un obelisco. Y esa estatua era muy alta y muy angosta. Por eso los historiadores creen que parecía un obelisco. Medía 60 codos de alto por 6 de ancho. Entonces, a esa estatua, la parte de la cabeza representaba a Babilonia, era de oro. Después, en su cuerpo, sus pechos, sus brazos, a Medo-Persia, Grecia, sus piernas a Roma, y sus pies dicen que cada una tenía un metal, oro, plata, bronce, ¿verdad? Metal, y sus pies eran de hierro mezclados con barro cocido. Y justamente los deditos del pie, que son 10 deditos del pie, justamente representan a 10 naciones, porque cada una de las partes del cuerpo representa una nación: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después, cuando Roma se divide, representa a los reinos divididos. Aquí lo que nos está diciendo es que cada uno de los reinos fue reemplazado por el otro, y la historia así lo confirma. La historia confirma que, por ejemplo, cuando habla aquí de Grecia, inmediatamente nosotros tenemos la referencia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y se menciona también aquí, hay una referencia a sus cuatro generales, a los 4 generales de Alejandro Magno. Está en la historia. También a los medos y los persas, pues bueno, Daniel vivió esa parte, porque los medos y los persas derrotaron a Babilonia. Ya no le tocó vivir en Grecia, ya no le tocó vivir el imperio romano, pero cuando Jesús vivió, el imperio que gobernaba era el imperio romano. Los romanos aprendieron de los griegos asuntos que tienen que ver con la cultura, con la religión, asuntos de derecho, la política, y Roma abarcó una gran cantidad de territorio en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y tenía sus provincias, las provincias romanas, y las provincias romanas le tenían que pagar tributo a los césares, y una de las provincias romanas era Judea, donde justamente vivió Cristo Jesús, desarrolló su ministerio. Es por eso que lo llevaron a Pablo, por ejemplo, lo llevaron ante el César, lo llevaron ante el gobierno romano. Bueno, ahí en Roma nosotros nos vamos a ubicar. Cuando Roma pierde su poder como esta nación que ciertamente tuvo grandes avances, siguió la parte de las humanidades, pero fue muy sangrienta. El reinado de Roma fue muy sanguinario, ¿no? Conquistaban bastante territorio con base en el poder, en la imposición. Algunas de las últimas guerras fueron las guerras contra los germanos. Así que Roma avanzó, pero hubo un momento donde Roma dejó de ser esa Roma violenta y se convirtió en una Roma diferente. Y fue cuando ellos asimilaron el cristianismo como la religión del Estado. Y eso fue aproximadamente en el año 300, con un emperador que se llamó Constantino. Constantino, el emperador romano Constantino, tuvo una visión un poquito parecida a la de Pablo, dice él, donde ve el sol, donde ve al sol, pero eclipsa al sol la cruz de Cristo. Y lo que hizo Constantino fue una fusión. Mezcló el cristianismo, hubo un sincretismo, mezcló el cristianismo con las religiones de ese tiempo que había en Roma.
Y en Roma había de todo, había creencias griegas, filosofías griegas, habían llegado también algunas filosofías persas, así que había una gran mezcla ahí de religión. Así que Constantino lo hace y surge ahí el cristianismo romano, ¿no? Lo que después se conoció como la iglesia católica, apostólica y romana. Aunque nosotros sabemos que la iglesia cristiana no nació en Roma. No nació en Roma. Tuvo su sede ahí por los acuerdos políticos de los Césares, pero la iglesia realmente comenzó y tuvo su sede. Los apóstoles se reunían ¿en qué ciudad? ¿Cuál era la ciudad sede en donde nació la iglesia cristiana? Jerusalén. Ahí fue la sede. Y después se movió, y incluso muchos años después, por problemas también, hubo otra sede en Constantinopla y se tuvo que fraccionar, pero bueno, ganaron los italianos y se quedó en Roma, ¿no? A final de cuentas. Ahora, nos vamos a dar cuenta que los reinos van sucediéndose uno tras otro. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia lo ha dicho. Viene Babilonia, viene Medo-Persia, viene Grecia, viene Roma, después los reinos divididos y de ahí viene una piedra, dice Daniel capítulo número 2, que destruye la estatua. Y en Daniel capítulo número 7, la bestia espantosa y terrible, después de eso ya no hay otro reino. Noten, ya no hay otro reino mundial, otro reino mundial. Ahí se acaban y es la historia de la humanidad. Entonces es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Después de Roma vienen los reinos divididos, que son las naciones europeas, lo que conocemos hasta hoy, algunas naciones de las que conocemos hasta hoy. Y después de eso ya no hay más historia, se acaba, porque Cristo regresa por segunda vez. Pero antes de que Cristo regrese por segunda vez, surge esta bestia, dice, espantosa y terrible. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo número 3, nuevamente dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Ahora, esta bestia que nos habla aquí, que tiene características de las bestias de Daniel, ¿quién es? Porque todas las bestias las hemos identificado con naciones. Pero ¿qué identidad tiene la primera bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia de Apocalipsis 13 no representa ya necesariamente a una nación local, sino representa a un cuerpo, a un grupo que tiene que ver con Roma, pero ya no es Roma, es Roma la ciudad, sino ahora es Roma, pero se le ha identificado como Roma papal. Roma papal. Después de esto, Roma papal, que significa la iglesia. También en la historia de la iglesia hay algunos acontecimientos que no son tan bonitos. Se hicieron cruzadas, se derramó sangre, se impuso el cristianismo en muchas naciones. Aquí mismo, en nuestro México llegó ya la Iglesia Católica. Y ustedes saben que en muchas de las construcciones prehispánicas de las diferentes culturas que existían en México, tenían como una costumbre arrasarlas, a manera casi como los iconoclastas, y derribaban todo eso que ellos decían que era pagano, y encima de las construcciones, edificaban ¿qué? Edificaban templos. Entonces, no era una evangelización a manera de intelecto, sino era una evangelización por imposición. ¿Y por qué? Porque muchos decían que los indígenas no tenían alma. Poco a poco la iglesia fue cambiando y dijo, no, pues sí hay que enseñarles, etcétera, etcétera. Es por eso también que muchos no se preocuparon por aprender los idiomas autóctonos, sino se impuso el español acá también.
aunque sí hubo personas algunos misioneros que se dedicaron, incluso hubo traducciones de la Biblia en el náhuatl, un idioma muy bonito, pero la mayoría fue imposición, porque Roma papal fue así. También hubo derramamiento de sangre. Hubieron cruzadas en Europa también, donde se mataba a todos aquellos que no pensaban igual que la iglesia romana. Aquí justamente lo que nosotros conocemos como la historia nos dice Tenochtitlán, se ha encontrado ya la ciudad, que era una ciudad, ustedes y yo la podemos ver, el Templo Mayor. El Templo Mayor está ubicado, de hecho hay un museo ahí en el centro, está el Museo del Templo Mayor. Y en todas las ciudades prehispánicas, casi indefectiblemente había un altar. Había un altar. Y en ese altar, pues se sacrificaban, había sacrificios humanos. Pero curiosamente, no se pudo localizar el altar en el Templo Mayor. Y los historiadores dicen que es posible que haya una razón. Y la razón es porque encima del altar del Templo Mayor, la iglesia edificó la catedral que conocemos como la Catedral Metropolitana. Y ahí está, abajo de la catedral, precisamente, es muy posible que esté el altar del Templo Mayor. Así como en muchas otras partes se edificaron templos encima de esos lugares. Ven, ahora, esta bestia está identificada aquí y yo quiero ser muy puntual aquí. Nadie se moleste cuando nosotros llamamos que una nación es una bestia, porque no es una ofensa. Cuando nosotros decimos que una nación es una bestia, está representada por una nación está representada por una bestia, no tiene que ver con una ofensa. No tiene que ver. Tiene que ver con lo colosal, con lo enorme, con lo gigante, con lo que representaba, con su poder, incluso su poder bélico, las fuerzas que tenían, su poder económico. Ahora, Roma papal también está representada por la primera bestia de Apocalipsis capítulo número 3. Es Roma papal. Pero en el escenario no nada más está Roma papal. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13 y versículo número 4. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Sí. Ahora, el dragón le dio la autoridad ¿a quién? A la bestia. Ahora, ¿qué es lo que siempre quiso el dragón? ¿Ser igual a quién? Ser igual a Dios. ¿Tomar el lugar de quién? Tomar el lugar de Dios. Cuando Satanás le da su autoridad, cuando el enemigo le da aquí su poder, su trono y su autoridad, significa que esta bestia o esta Roma papal iba a tener el poder, el trono y la autoridad del dragón. Iba a poder hacer y deshacer. Y fue justamente lo que ocurrió. En el versículo 4 dice: adoraron al dragón que había dado al dragón que le había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Esto es bien interesante. Esto es súper interesante, porque estos 42 meses también están en Daniel. Y justamente vamos a verlo el día de mañana. Tengo 5 minutos para terminar, pero la continuación de este tema es mañana, así que por favor no se lo pierdan. Rápidamente les voy a decir, y vamos a hacer las cuentas el día de mañana. Voy a traer las imágenes para que las podamos ver. Justamente estos 42 meses que se mencionan aquí terminaron en 1798. Ahí, porque aquí, para eso están los números también en la Biblia, con una herida que se le da a Roma papal. Después voy a leer el versículo 6 para que veamos qué es lo que hizo la bestia. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su santuario, y de los que moran ¿en dónde? En el cielo.
y abrió su boca. Ahora es bien interesante esto y con esto voy a terminar y voy a tratar de dejar la curiosidad para el día de mañana. Voy a leer nuevamente el versículo número 6. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Quién? No. ¿Quién? El dragón le dio autoridad a la bestia y fue la bestia la que abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Para blasfemar de su nombre y su ¿qué? Y su santuario. Y de los que moran ¿en dónde? En el cielo. Ahora, hay un santuario también en el cielo. Porque hubo un santuario en la tierra, pero también hay un santuario en el cielo. Rápidamente les voy a decir esto porque es sumamente interesante. Cuando una persona entraba al santuario, cuando el sacerdote entraba al santuario, el primer mueble que se encontraba, ¿cuál era? Alguien que me diga. ¿Cómo se llamaba ese mueble? Se llamaba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio. Después del altar del sacrificio, encontraba otro mueble. ¿Cómo se llamaba ese mueble? Ya lo dijeron hace rato. El lavacro o la fuente. Lavacro o la fuente. Después de eso entraba propiamente al santuario, que es el lugar santo, y ahí se encontraban la mesa de los panes de la presencia en el santuario. Se encontraba a la izquierda el candelabro o el candelero de oro y enfrente el altar de incienso. Ahora, noten, ¿qué representaba rápido? El altar de bronce o el altar de sacrificio era donde se mataba al corderito, ahí se mataba un corderito que simbólicamente moría por los pecados de los pecadores. ¿Y a quién representa ese corderito? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a una secuencia, hay una secuencia. Conocer a Jesús, aceptar a Jesús como el que me limpia de mis pecados. Yo acepto a Jesús y es lo que dice Marcos 16:16, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura y todo aquel que cree, ¿verdad? Será que bautizado, ¿verdad? Entonces, lo primero es creer en Jesús. El segundo mueble es un lavacro o una fuente que significa el agua. Ahí se lavaba el sacerdote sus manos y ese mueble representa el bautismo. Vean cómo es la secuencia. Primero creo en Jesús, confieso mi fe en Cristo, después me bautizo, soy bautizado y después entro en una comunión con Dios, leyendo la palabra todos los días, testificando todos los días y orando todos los días. Pero ¿qué fue lo que hizo esta bestia? ¿Qué fue lo que hizo esta bestia? Dijo lo siguiente. El primer mueble es Cristo. El creyente debe de aceptar a Cristo. Y la bestia dice no. Porque tuvieron un temor y el temor era que los niños chiquitos dijeron, ¿qué tal si se nos mueren los niños chiquitos? Entonces, ¿qué hacemos con los niños chiquitos? ¿Los vamos a qué? Los vamos a bautizar. Pero la Biblia dice que antes de ser bautizado, alguien que lea por favor Marcos 16:16 para que ustedes vean qué es lo que dice. Voy a pedir que alguien lo lea. Antes de ser bautizado, yo tengo que, ¿qué tiene que hacer una persona antes de ser bautizada? Debe de creer, ¿verdad? Y tengo que terminar. Voy a pedir a alguien que lea Marcos 16:16. ¿Cómo dice la Biblia, por favor? Gracias. Dice, el que creyere primero y fuere ¿qué? Bautizado, ¿será qué? Será salvo. Es decir, para ser bautizado, tengo primero que ¿qué? Que creer. Y entonces así, creo, soy bautizado y comienzo mi camino a la salvación. Pero la bestia dice, no. Primero, y eso es parte del santuario, primero bautizamos, después, si quieres, puedes creer en Jesús, aunque muchas personas ni creían ni sabían que era Jesús y ya los habían bautizado, ¿verdad? Muchos eran chiquitos, los bautizaron y ellos ni siquiera estaban de acuerdo. Y después decían, bueno, la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que estar en comunión con la palabra de Dios, pero decían, no,
Y la Biblia estuvo escondida en el sentido de que no era permitida y no era traducida. ¿Por qué? Porque la Biblia misma no revelaba lo que ellos enseñaban, la enseñanza. Así que por eso dice aquí la Biblia que esta bestia, dice, blasfemó. El capítulo 13 y versículo 6 de Apocalipsis dice que blasfemó al nombre de Dios y su santuario y de los que moran en el cielo. Así que se hicieron muchos cambios. Se hicieron muchos cambios. Y entonces, en el tiempo del fin, aunque nosotros creemos que por la pandemia no ha pasado nada, pero basta ver las noticias y nosotros vamos a ver que en estos tiempos habrá algo y se impondrá una marca de esta misma bestia. Pero lo que sabemos es que no lo hará la bestia, sino lo hará la imagen ¿de qué? De la bestia. Ahora, ya nosotros vimos quién es la bestia. Hay otra segunda bestia en Apocalipsis capítulo número 13 y también viene la imagen de la bestia. Ahora, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que todo eso Juan lo vio. Si ustedes se acuerdan, a quienes pasaron aquí, Juan lo vio y eso pasaba ¿en qué momento? ¿Después de qué momento? Después de que él escribió. O sea, él dijo, ya pasó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que es la bestia espantosa y terrible. Entonces, todo lo que él escribió después, dice, está en el futuro. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ante nuestros ojos está todo lo que Juan recibió en visiones y está por cumplirse. Y tenemos enfrente todavía una pandemia. Y el liderazgo también de la Roma papal se dejará sentir más que nunca. Y el día de mañana vamos a ver por qué. Así que no se pierda, mañana vamos a hablar acerca de la imagen de la bestia. Vamos a hablar acerca de la marca de la bestia y justamente estoy terminando en el tiempo casi que me propuse, que son los 43 minutos. Así que bueno, no voy a alargar más. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, pero voy a hacer un llamado rápidamente. Aquellos que quisieran mantenerse fieles a Dios, a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que estamos viviendo, por favor pónganse de pie para pedirle, Señor, yo quiero que tú guíes mi caminar, aún en este futuro incierto, aún en los engaños que hay. Dios, guía tú mi camino. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios, en esta noche te damos gracias, porque sabemos que en tu palabra tú nos has dejado la guía infalible para nuestras vidas. Comprendemos también que para comprender tu santa palabra necesitamos esforzarnos, pero también necesitamos a tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos que Él sea nuestro maestro y que mañana nos pueda enseñar a través de tu palabra y a través de un humilde siervo, Señor, qué está por venir para que estemos apercibidos. Bendice a cada una y a cada uno de mis hermanos que se han colocado en pie. Trae paz y seguridad a sus corazones. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan feliz noche.